fit me in a Trojan. I'm up all night to the sun. He's up all night to get some. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Ahí ya pueden ver la pantalla, la presentación. Bueno. Daisy, por favor, entonces me manda el listado. Profe, lista de los que están presentes. Los ausentes. Ah, los ausentes. Ok. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar hoy hablando de los potenciales eléctricos, los potenciales de membrana, estos potenciales que van a generar lo que conoceremos como los potenciales de acción, y es pues lo que va a permitir que se genere esa transmisión de impulso eléctrico, o un impulso eléctrico se convierta en un impulso químico, y de esa manera pues permitir esa comunicación o esas vías de señalización desde un punto del cuerpo a otro punto del cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando debemos hablar de la fisiología del potencial de membrana, entonces debemos entender primero que existen unas diferencias de iones a uno y otro lado de una membrana, que ya sabemos que en las células humanas tienen esa característica de permeabilidad selectiva, y que esas diferencias no solamente van a corresponder a los iones como tal, sino que también van a depender de una carga eléctrica, que eso es lo que va a permitir que se genere eso que conocemos como el potencial eléctrico. Entonces, estos potenciales, pues prácticamente los vamos a encontrar en todas las células del cuerpo. De estos potenciales también prácticamente van a depender muchas de las funciones que encontramos nosotros en el cuerpo. Y cuando hablamos de dos tipos de células principales que hemos estado mencionando, que son las células del músculo esquelético, bien sea cardíaco o el muscular, y las células del sistema nervioso, pues van a ser los dos más grandes representantes que vamos a tener para poder explicar cómo se generan esos impulsos eléctricos y químicos a través de esta membrana plasmática, y que, como les digo, pues pueden generar esa transmisión de señales de una parte del cuerpo a otra, pues con un objetivo en particular, como por ejemplo ya veíamos la contracción o bien del corazón o del músculo esquelético, si voy a escribir, si me voy a levantar, si voy a caminar, o por supuesto pues del sistema nervioso, porque cada una de estas situaciones, sobre todo las relacionadas con el sistema muscular esquelético, pues necesitan un impulso eléctrico desde el punto de vista nervioso para que se pueda generar esa contracción muscular. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de estos mecanismos básicos que van a ocasionar o a partir de los cuales se va a generar esta fisiología del potencial de membrana.
Entonces, en esta gráfica lo que estamos viendo es eso que hemos denominado el potencial de difusión, que vamos a profundizar un poco más. Y ustedes están observando acá dos tipos de células, ¿cierto? Dos membranas celulares que corresponden a una fibra nerviosa. Entonces, vemos que en el exterior va a ser eminentemente positivo con respecto a su interior, donde vamos a encontrar las cargas negativas. Recuerden ustedes que a pesar de que el ion potasio es un ion que se encuentra en el interior de la célula y que está cargado eléctricamente positivo, van a ser los fosfatos inorgánicos y otros aniones los que le van a dar esa electronegatividad a ese interior de la membrana plasmática para mantener precisamente este potencial eléctrico a uno y otro lado. Entonces, los movimientos de los iones, como hemos estado hablando, a través de estas membranas plasmáticas, pues se va a generar principalmente por esa diferencia de gradientes que mencionábamos unas cuantas clases atrás, y es precisamente esa diferencia de concentración que va a existir a uno y otro lado de la membrana, y que cada uno de estos iones pues debe cumplir una de esas características pues para que pueda fluir a través de la membrana plasmática, pero que claramente hay unas características individuales al ion que le van a permitir estar por encima del otro en determinada situación, y eso es lo que va a suceder. Entonces, en esta gráfica, aquí ustedes están observando que la disposición de la membrana, como la hemos visto, pero están observando de que la membrana, en este caso, pues va a ser permeable al ion potasio. Entonces, ustedes observan acá cómo ingresa el ion potasio, pero de la misma manera observan la forma como está saliendo, como se mueve esa gran cantidad de potasio representada por estas dos flechas arriba, dos flechas abajo, que lo que nos están mostrando es que hay una movilización importante del ion potasio. Pues realmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues que está pasando que este ion que se encuentra, por ejemplo, aquí afuera, va a sentirse atraído hacia el interior de la célula porque la carga eléctrica que está en el interior es una carga negativa. Y como ustedes sabemos que los polos opuestos se atraen, entonces él va a tratar de moverse a favor de un gradiente. En este caso va a ser un gradiente eléctrico, principalmente, más que un gradiente de concentración, porque lo vamos a encontrar de un sitio donde realmente su concentración es menor, ¿cierto? Que es el exterior, y vemos cómo ingresa al interior, donde realmente su concentración es mayor, pero realmente lo que a él lo está moviendo es precisamente la carga eléctrica. Entonces es esa diferencia de gradiente principalmente a nivel de la carga eléctrica para poderse movilizar, y eso es lo que hace que una vez se encuentre acá en el interior de la célula, pues no se difundan de una manera importante estos aniones que vamos a encontrar, sino que permanezcan en el interior de esta célula. En esta otra gráfica, entonces, estamos viendo un evento similar, pero estamos observando aquí lo que ocurre precisamente con el ion sodio. El ion sodio, como recordamos, es un ion que habíamos dicho que es el ion despolarizante por naturaleza, y que normalmente lo vamos a encontrar en una concentración mucho mayor en el espacio extracelular respecto que el espacio intracelular. Entonces, él, a diferencia del ion potasio, se convierte en el ion despolarizante porque él sí se va a mover a favor de dos gradientes. Uno de ellos es su gradiente de concentración. Si recordamos entonces que está más afuera que adentro, entonces él se va a mover de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Esa es una de las fuerzas que hacen que él se movilice. Y cuando llegamos al interior de la célula, o bien esto que están viendo acá, estos signos positivos, solo para que recuerden la explicación de por qué es el ion despolarizante por naturaleza. Entonces, cuando llega al interior, o se siente atraído mejor al interior de la membrana, porque su carga eléctrica es positiva y el interior de la membrana es negativa. Entonces, de esta manera, este es un ion que particularmente se difunde a favor de los dos gradientes de concentración. Y eso es lo que hace que lo convierte mejor, que sea un ion despolarizante por naturaleza. Esto que ustedes están viendo aquí, en esta gráfica y en esta gráfica, donde se está representando un potencial eléctrico, acá este menos 94 milivoltios pues va a corresponder prácticamente
a la representación de que las fibras nerviosas de los mamíferos o de los seres humanos, el potencial eléctrico a nivel de la membrana plasmática va a ser más o menos de menos 94 milivoltios y pues va a estar dado precisamente con esa negatividad al interior de la fibra como lo hemos estado viendo. Mientras que en la otra gráfica, aquí ustedes están viendo que este potencial con esa difusión, aquí lo estamos viendo de manera independiente lo que ocurre con el sodio y lo que ocurre con el ion potasio, observamos que ese potencial de membrana, una vez que se da la difusión de los iones de sodio que están cargados positivamente acá hacia el interior, pues va a crear un potencial de membrana con una polaridad opuesta al de este que estamos viendo acá. Y aquí ustedes observan la diferencia de las cargas eléctricas sobre el interior de la membrana. Entonces, este potencial de membrana pues va a variar, ¿cierto? Entonces, es como si observáramos esta pendiente que ahorita les voy a mostrar, donde deja de ser de estar en este estado negativo para generar la despolarización a partir de la presencia del ion sodio y ser suficiente entonces para generar esa movilización del ion y el potencial entonces va a ser aproximadamente de 61 milivoltios cuando hablamos de este ion. ¿En cuánto tiempo ocurre esto? Pues esto ocurre realmente en fracciones de milisegundos. Cuando nosotros tomamos un lapicero para escribir, nosotros solamente pensamos dónde está el lapicero para escribir, pero realmente el proceso que estamos viviendo al interior de cada una de nuestras fibras implica precisamente estos movimientos iónicos, estos cambios eléctricos y esta generación de voltajes, pues para que cada una de estas actividades pueda realizarse. El hecho de estar sentado frente a la computadora y mantener una postura frente a la pantalla, eso está generando contracciones de todo tipo a nivel de la musculatura de la espalda para mantener precisamente ese tono muscular. Entonces, tanto en las dos gráficas que estábamos viendo, en estas dos gráficas que estamos viendo, pues observamos que hay esa diferencia de iones a través de esa membrana que, no olviden por favor, que tiene esas características de permeabilidad selectiva. Entonces, empezó a describirse basados en este conocimiento de cómo los iones se movían a uno y otro lado y en el conjunto que se generaba, que era la transmisión de esa señal eléctrica. Entonces, se empezaron a describir, o esta determinación mejor, de cuál era el potencial en milivoltios que existía en cada una de estas estructuras. Entonces, se empezaron a hacer una serie de experimentos en laboratorios y se pudo determinar algo que se conoce como la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman. La ecuación de Nernst, pues básicamente lo que va a hacer es describir la relación entre el potencial de difusión, es decir, esa capacidad que tenga el ion de moverse a través de esta membrana de características semipermeables y la diferencia de iones que va a existir a uno y otro lado de esa membrana que tiene estas características. Entonces, este nivel de potencial de difusión que estamos viendo a través de esa membrana, pues realmente se va a oponer de una manera importante, prácticamente pues muy, ¿cómo lo diríamos? Contundente a la difusión de uno de estos iones a través de esa membrana. Y esto es lo que se va a determinar o lo que se va a conocer precisamente como ese potencial de Nernst para este ion. Entonces, ¿cómo se va a medir esa magnitud? Pues la magnitud del potencial va a estar determinada precisamente por la relación de las concentraciones de este ion que vamos a tener a uno y otro lado de esa membrana. Cuanto mayor sea la relación, pues mayor va a ser la tendencia a que el ion se difunda en una dirección y por lo tanto, pues mayor va a ser ese potencial de Nernst en uno u otro sentido, pues precisamente para evitar la difusión neta adicional. Esta ecuación entonces se utiliza principalmente pues para poder determinar esto, ese potencial de difusión, esa relación que existe entre esa capacidad de difundir a uno y otro lado de la membrana, pero dado básicamente por esa diferencia de iones que existen a uno y otro lado de esa membrana. Entonces, cuanto mayor sea esa relación a uno y otro lado de la membrana de ese mismo ion, pues mayor va a ser esa tendencia a que se mueva y eso es lo que va a generar que ese potencial de Nernst sea requerido de una manera mucho más importante para evitar esa difusión neta adicional.
Y este aspecto es supremamente importante para que podamos entonces entender lo que ocurre cuando se inicia la fase de despolarización y la fase de repolarización. Entonces, en principio, como veremos en una gráfica, yo les decía que generalmente el potencial de reposo, hablemos en términos generales, es de menos 90 milivoltios para células del músculo esquelético. En ese punto, en menos 90 milivoltios, entonces se van a generar movimientos a uno y otro lado de la membrana, ¿cierto? Del ion sodio. ¿Por qué? Porque veíamos que hay unos canales de escape. Hay unos canales que hacen que el ion pues, se movilice a uno y otro lado de la membrana y por muy pequeñas cantidades del ion que estén pasando del exterior al interior, porque él se está moviendo a favor de sus dos gradientes, el gradiente eléctrico y el gradiente químico, entonces eso va a generar discretos cambios en ese potencial de membrana. Inicialmente entonces decíamos que era de menos 90, pero supongamos que entraron 3 sodios. Entonces al entrar 3 sodios ya no es de menos 90, sino ya es de menos 85. Y así sucesivamente, pero viene la bomba y saca esos 3 sodios y vuelven ingresan 2 potasios y así sucesivamente. Lo que nos deja en evidencia de que sí hay una fluctuación o un movimiento a uno y otro lado de la membrana, pero les decía que cuando esos movimientos son tan sutiles, pues eso nos va a dar una rata igual a 0, un valor igual a 0. Pues resulta que a nivel del sistema nervioso existen esos movimientos de manera continua y cuando existe la posibilidad de que pase mayor cantidad de ion sodio al interior de la célula, entonces vamos a alcanzar ese punto que se denomina el nivel umbral, que bajo la ley del todo o nada es la capacidad que va a tener de generar un impulso eléctrico. ¿Lo genera o no lo genera? Para que eso se pueda generar, primero pues tiene que alcanzar el nivel umbral y segundo, previamente se ha dado algo que se llama la sumación temporal y sumación espacial, que lo veremos cuando hablemos del sistema nervioso. Entonces, llegado a ese punto de menos 55 milivoltios, que es el nivel umbral, se cumple eso que llamaremos la ley del todo o nada. Y quiere decir que es como si ustedes tuvieran unas fichas de dominó organizadas de una manera equidistante. De tal manera que cuando se empuja la primera ficha, pues ella va a empujar a todas las fichas. Y realmente no va a haber nada que impida que una ficha caiga detrás de la otra. Más o menos eso es lo que está ocurriendo acá. Una vez que se alcanza ese nivel umbral, entonces se van a abrir los canales de sodio específicos para él y va a entrar el sodio de una manera masiva a la célula, con tal velocidad que hace que la célula se despolarice. Entonces, esa diferencia de ion que va a difundir en una dirección y que va a depender de la cantidad de sodio que encuentre a uno y otro lado de la membrana, entonces va a generar esto que conocemos como el potencial. Y entre más sea esa diferencia, entonces mayor será el potencial de NERS requerido para evitar la difusión neta adicional. Cuando se cumple este principio, mayor será el potencial de NERS requerido para evitar la difusión neta adicional, es cuando el sodio como para que me lo entiendan, para de difundir al interior de la célula y llega a un punto en el cual en esa espiga que estaremos observando, encontrarán ustedes que se da la apertura de canales de potasio y eso a su vez impide que el sodio siga alcanzando su propio potencial, es decir, que sobrepase los más 35 milivoltios para llegar a los más 61 milivoltios, punto en el cual sería muy difícil que ya se diera la apertura de canales de sodio y se diera la repolarización celular. Entonces, más o menos cuando se llega a ese nivel, es cuando precisamente se da la apertura de los otros canales para impedir que en ese punto pues el sodio continúe difundiendo al interior y genere un estado de despolarización permanente o continua de la célula. Entonces, la manera como se puede llegar a determinar ese potencial de NERS, entonces se hace a través de esta fórmula que EMF pues va a significar la fuerza electromotriz y que se va a medir el milivoltios, va a ser de más o menos 61, donde Z pues va a corresponder a la carga eléctrica del ion, por ejemplo, como veremos en un momento, si estamos hablando del ion potasio, pues entonces será más 1 para su carga eléctrica, por el logaritmo de la concentración de ese ion del cual estamos hablando en el interior de la célula sobre la concentración de ese ion por fuera de la célula. Cuando
se usa esta fórmula, entonces generalmente se asume que el potencial en el fluido extracelular fuera de la membrana va a permanecer en un potencial cero. Y el potencial de Nernst entonces va a equivaler al potencial que va a estar en el interior de la membrana. Entonces, se utilizará como signo del potencial positivo, o el signo será positivo si el ion que se difunde de adentro hacia afuera es un negativo. Entonces, por ejemplo, que fuera el ion cloro. Y el potencial, entonces, el signo del potencial será negativo si el ion es positivo, y es lo que va a ocurrir entonces con el ion sodio o con el ion potasio. Por lo tanto, cuando la concentración de iones potasio positivos en el interior es 10 veces mayor que en el exterior, que es lo que normalmente vamos a encontrar y que ocurre, entonces el registro será de 10, ¿cierto? Porque es 10 veces mayor, es 1, porque el potencial de Nernst se va a calcular como negativo, porque cumpliendo esta ley que estamos viendo, que el ion que se difunde desde adentro, de adentro hacia afuera es un ion negativo, el signo será positivo, y si el ion que difunde es un ion positivo, pues entonces el valor será negativo, y este signo es el que va en la fórmula anterior que estábamos viendo, entonces será menos 61 milivoltios dentro de la membrana. Entonces, esta es una fotografía que saqué de Google. Entonces, donde observan ustedes esto, ya la vamos a como dicen los matemáticos, a despejar la fórmula. Este es el equilibrio del potencial de la ecuación de Nernst. Entonces aquí tenemos esta fuerza electromotriz que va a estar dada, y ven ustedes que hay pues una pequeña variación dependiendo de lo que estemos viendo. Entonces, la fuerza electromotriz, RT, que va a ser una constante, Z, que va a ser la carga, y el logaritmo, que va a ser la concentración del ion en el interior sobre la concentración del ion en el exterior. Entonces veíamos que esta constante, por ejemplo, a una temperatura de 37 grados, la reducción de esta relación de 61.5 sobre la carga eléctrica que tiene el ion que nosotros vamos a estar evaluando, porque esta ecuación de Nernst, recuerden que se utiliza para cada uno de los iones, por el logaritmo de la concentración en el interior sobre el exterior. Entonces, a una temperatura de 37 grados se puede conocer a 61.5 milivoltios cuando se convierte pues, a la forma logarítmica, aún con necesidad, pues entonces, de adicionarle la carga eléctrica. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, en el interior de la célula la concentración del ion potasio es de 120 milimoles y que en el exterior es de 4.5 milimoles, entonces tenemos que la fuerza electromotriz, el logaritmo, que en este caso vamos a darle el valor negativo, ahorita que lo evaluemos, para esta constante 61.5 más la carga, que es Z, como es el ion potasio, entonces en la valencia de 1, y el logaritmo de la relación en el exterior 4.5 sobre 120, y eso me va a dar entonces, cuando despejo la fórmula, una fuerza electromotriz de menos 88 milivoltios. Entonces observan ustedes que esto está muy de la mano con lo que hemos estado hablando, que el potencial de membrana en reposo, cuando hacemos esta evaluación, se encuentra en menos 90 milivoltios, precisamente cuando se mide el ion potasio en el interior. ¿Y por qué lo situamos en este punto? Porque él es el ion repolarizante. Entonces la célula se encuentra en ese momento en un estado de reposo, pero viene de un estado de repolarización, de una fase de repolarización, y el ion que se ha encargado de esa repolarización, pues es el ion potasio, y esta es la explicación de por qué entonces encontramos ese potencial de membrana en ese momento en la célula en menos 90 o menos 88 milivoltios, como estamos viendo acá. Entonces, como les decía, y para recordar, la ecuación de Nernst se utiliza para calcular la magnitud del potencial de diferenciación generado por la difusión de un solo ion permanente. Aquí estamos evaluando ion por ion, de manera individual. Para este ejemplo, entonces citamos el ion potasio, y así la ecuación de Nernst se usa para calcular el potencial de equilibrio de un ion por una diferencia de concentración a través de la membrana, asumiendo, y este punto es muy importante y es la razón por la que tengo esta diapositiva, para que se pueda entender de que se asume de que la membrana solo sea permeable a ese ion. Luego de estos estudios, pues entonces se unieron todos estos conceptos a través de la ecuación de Goldman, que la ecuación de Goldman sí une a todos los iones implicados en este proceso, y pues nos da una explicación bastante interesante.
Entonces aquí tendríamos en la ecuación o la fuerza electromotriz, esta es una variante de la fórmula 2.3 sobre Z, que sería la carga, el logaritmo 10, la concentración de un lado, que sería afuera, sobre la concentración en el interior de la célula. Vemos como, por ejemplo, para el ion potasio nuevamente, entonces tenemos 60 milivoltios sobre 1, el logaritmo 10. Acá tenemos otro ejemplo de concentraciones. Observen ustedes, no estamos hablando como en esta gráfica, que es un aproximado de un valor estándar, lo que consideramos como valores normales, sino miren acá que tenemos un valor diferente, ¿cierto? Entonces tenemos 100 en el interior, 10 en el exterior, y el potencial, entonces el logaritmo me va a dar 60 milivoltios, ¿cierto? Aquí nos faltaría ponerle el valor negativo para que se cumpla la fórmula como lo estábamos viendo. Entonces, ¿sí? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, bueno, yo entiendo la ecuación y todo, pero ¿qué pasa cuando el ion no es, o sea, no tiene solamente una carga? Por ejemplo, digamos el ion potasio es muy fácil porque la única carga que tiene es -1, pero ¿qué pasa ahí si, digamos, fuera, no sé, un ion cloro que, digamos, tiene cargas de 1, 3, 5 y 7? O sea, ¿hay uno cuál carga debería utilizar? Bueno, realmente esta ecuación se utiliza principalmente es para evaluar los iones que están implicados en el potencial de acción. El ion cloro es un ion muy importante, pero es un ion que tiene una acción más enfocada o más precisa cuando se une con el ion sodio, y pues formando el cloruro de sodio, o cuando se une con el hidrógeno formando el ácido clorhídrico, sobre todo pues, a nivel del estómago, o cuando cumple su función a nivel renal. La función del ion cloro es una función más, para que me lo entiendas, más de secreción, ¿sí? Pero el ion cloro no está implícito en el potencial de acción. Entonces el potencial de Nernst digamos, se analizó para poder explicar cómo era que se daba el potencial de acción. Entonces no es algo que uno quiera modificar porque quiero poner el cloro, porque quiero poner el magnesio, porque quiero poner el plomo. No, es de acuerdo a la composición de la membrana plasmática y de acuerdo a los iones que van a estar implicados. Seguramente si el ion cloro estuviese implicado en el potencial de acción, pues entonces los experimentos o las evaluaciones se hubiesen hecho con él para tratar de identificar ya dentro de la fisiología real cuál sería la implicación y cuál sería la carga a utilizar. Entonces, que lo estemos haciendo a capricho nuestro, no es algo que yo les esté mostrando que va a funcionar con absolutamente todos los iones, sino la literatura nos muestra de que estos estudios se hicieron para los iones que están implicados específicamente en la generación del potencial de acción. Y estos iones son el ion potasio, el ion sodio y el ion calcio principalmente. Ay, vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, en la ecuación de Goldman, se incluye el cloro, porque el cloro sí es un ion muy importante, pero es un concepto, la implicación que tiene el ion cloro dentro de esta fisiología no está precisamente relacionada como un ion que haga parte del proceso de despolarización o repolarización celular, sino que es un ion muy importante en algo que se llama la diferencia de los iones. Hay unos iones que son fuertes y hay unos iones que son débiles. Y esos conceptos pues van más de la mano cuando hablamos del potencial, del pH, del potencial de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque el ion cloro, que es un ion cargado eléctricamente negativo, junto con el ion calcio, son iones que son muy importantes, lo mismo que la albúmina, que no es un ion, sino que es una proteína, pero que por la presencia de su carga eléctrica negativa le imprimen unas características importantes a la célula a la hora de hablar de los intercambios iónicos y del mantenimiento de la homeostasis cuando de las concentraciones de hidrógeno se habla. ¿Por qué? Porque precisamente se necesitan esas concentraciones de hidrógeno dentro de ese potencial de acción, porque es el medio óptimo sobre el cual o en el cual mejor la célula trabaja, es decir, cumple todas las funciones que ustedes ya vieron en la parte de bioquímica y las que citamos de manera importante en la primera clase. Entonces es, digamos, el rango en el cual ellos se tienen que mover para que nuestras células funcionen de manera adecuada. Si nos vamos para un estado muy ácido, pues sencillamente se va a alterar desde la entrega del oxígeno,
desde la generación de estas sustancias, o si nos vamos a un estado básico, pues también se va a alterar la entrega o la captación de oxígeno y de la misma manera pues el funcionamiento de todas las células. Entonces, esta ecuación lo que nos permite es poder entender esos dos puntos claves en este potencial de acción, que es el punto de reposo, que lo hemos estimado en menos 90 milivoltios, la literatura lo estima así, y dependiendo de la célula de la cual estemos hablando, si es una célula cardíaca o es una célula del sistema nervioso, el sistema nervioso es un poco más bajo. Y el otro punto importante que nos interesa es la fase de la repolarización, ¿sí? Y la fase de la despolarización, que entonces serían las dos. Entonces, esta gráfica nos estaba mostrando, como les decía hace un momento, ese punto de la despolarización, o sea, el punto donde se va a encontrar el equilibrio, y este es el punto antes de que se inicie la despolarización con la entrada masiva del ion sodio. Entonces, la explicación de cómo sería este potencial de Nernst para el ion sodio está dado entonces para evaluar la fuerza electromotriz del ion sodio. Aquí tenemos su concentración. Miren que acá pues tenemos una variación importante, ¿cierto? Este sería en el exterior, este sería en el interior. Y estas gráficas son muy bonitas pues para que ustedes no sean tan cuadriculados, porque ustedes en la práctica no se van a encontrar el paciente que tiene 140 exactos, sino el que tiene 128, el que tiene 152. Y pues de acuerdo a eso, dentro de ese espectro pues hablaremos si el paciente está en un rango de normalidad o si hay un estado ya patológico. Entonces tenemos el exterior y el interior, y observan ustedes que aplicada la fórmula, entonces el logaritmo de esta relación entonces nos va a dar un equilibrio o una fuerza electromotriz para el ion sodio de 40 milivoltios, y entonces más 40 milivoltios, ya que en el interior de la célula es positivo, cumpliendo pues el principio del cual estábamos hablando. Y miren, por ejemplo, para calcular el potencial de equilibrio del ion calcio, con las mismas especificaciones, pero pues recordando, y quizás esto era lo que la compañera estaba mencionando, acá tenemos entonces una valencia de más 2, y entonces esto aquí en la fórmula, este Z, pues me está diciendo qué carga eléctrica tiene. En este caso, entonces, tenemos el más 2, se hace la aplicación. Miren ustedes que comparativamente con las concentraciones de sodio y de potasio significativamente mayores a las pequeñísimas concentraciones que vamos a encontrar del ion calcio. Miren la concentración en el interior, que va a ser una concentración realmente muy bajita. Y observamos entonces, al dividir, miren ustedes, pues acá, esa fuerza electromotriz pues la tenemos que dividir por la valencia, que es 2, entonces me da 30. Y miren ustedes que el potencial eléctrico o la fuerza electromotriz o el potencial de Nernst para este ion calcio es realmente el más alto de los que hemos estado viendo, y es de 111 milivoltios, o sea que él particularmente se encuentra muy arriba en esta escala que estamos viendo. Bueno, entonces continuamos. Dígame. Profe, es que pues también tenía como la curiosidad de la compañera Sara Sofía, y pues no sé si tenga algo que ver que siempre cuando nos mencionan el ion cloruro, nos lo mencionan como cloruro. Entonces, tal vez por eso es que se le asigna una carga que todos los iones cloruro tienen, o todos los compuestos que tienen cloruro tienen carga -1. Y con eso sería la carga que haríamos los ejercicios, la fórmula. Fíjate que yo en la literatura, en lo que yo he revisado, no he encontrado específicamente para el ion cloro, y la asunción que tengo que hacer es precisamente la que les acabo de mencionar. Si bien es cierto que el ion cloro es un ion importante, como les acabo de explicar, no es un ion crucial para este proceso, ¿sí? Aquí los iones más importantes implicados son el sodio y el potasio cuando hablamos del sistema nervioso de manera general, y cuando hablamos del potencial de acción a nivel del músculo cardíaco y del músculo liso, incluimos al ion calcio. Entonces, en la literatura eso es lo que ustedes principalmente encuentran, no queriendo decir que él no tenga su potencial, claro, porque es que el potencial de Nernst se hizo precisamente para determinar esa característica, para ese potencial de difusión de absolutamente todos los iones. Entonces, se puede aplicar creería yo, con todos los iones que sean susceptibles de estar
en la economía humana a uno y otro lado de la membrana plasmática. Pero para efectos prácticos les presento solamente lo que estamos viendo, que es lo relacionado directamente con el potencial de acción. Ya para satisfacer su curiosidad y para, digamos, ejercitarse en la fórmula que realmente es, que permite pues entender la formación de estas espigas, pues claramente pueden utilizarla. Entonces, una vez entendido y una vez conocido mejor esto de los potenciales de NERSC de manera individual, entonces se pudo dilucidar, se pudo entender mejor que el potencial de acción no depende únicamente. Dígame. Qué pena interrumpirla, profe. Es que tengo así una última pregunta sobre la ecuación. Es que, bueno, yo entiendo que la constante sea 60, pero ahorita en la presentación, perdón, en la anterior diapositiva había una constante de 2.3. Entonces, ¿esa constante de dónde sale y uno cómo sabe cuándo utilizar esa de 2.3 y cuándo utilizar la de 60? Bueno, realmente la constante que siempre utilizamos es la constante de 61, ¿sí? Porque se estima que esa es la fuerza electromotriz que va a existir a uno y otro lado de la membrana. Esta fórmula fue una fórmula que encontré en internet, donde pues era solamente para mencionarles a ustedes cómo podía ejemplificarse otros iones en la utilización. Pero en realidad lo que con mayor frecuencia nosotros encontramos es la fórmula donde se aplica esa diferencia de 61, y eso pues también tiene una explicación basada principalmente en las concentraciones del ion potasio, pues la diferencia que exista a uno y otro lado de la membrana, y es lo que en la práctica clínica, pues no es que nosotros lo utilicemos con mucha frecuencia, simplemente es para poder dar el entendimiento y para poder conocer que esta es la manera como se está generando ese potencial o ese potencial de difusión a uno y otro lado de la membrana, y que va a garantizar que se genere ese potencial de membrana en reposo y a su vez pues el de repolarización. Pero básicamente es eso. Ay, vale, profe, muchísimas gracias. Okay. Bueno, entonces una vez que los científicos pudieron encontrar que estos iones que estaban implicados en el potencial de membrana no estaban solos, ¿cierto? A través de esos experimentos, sino que eran muchos más iones los que estaban implicados, como el sodio, el potasio, el calcio. Entonces, se creó esta ecuación que se denomina la ecuación de Goldman, que se utiliza principalmente pues, para calcular el potencial de difusión cuando la membrana es permeable a varios iones diferentes. Porque como ya vimos en las gráficas, los corredores o estos canales, estas proteínas estructurales que tenemos en la membrana plasmática, si bien muchos de ellos son exclusivos para un ion, pues una célula tiene una cantidad significativa de estos para diferentes iones. Y ya vimos que la conductividad o esas características pues van a variar de manera importante dependiendo de la célula que estemos hablando y por supuesto dependiendo del ion que estemos tratando. Entonces, cuando una membrana plasmática es permeable a varios iones diferentes, entonces ese potencial de difusión que se va a desarrollar, pues básicamente va a depender de unos factores importantes, y el primero de ellos pues va a ser la polaridad de la carga eléctrica de cada ion. Es decir, si los iones tienen carga eléctrica positiva o si tienen carga eléctrica negativa. La segunda característica pues claramente va a ser la permeabilidad de la membrana a cada ion, y esa permeabilidad de la membrana pues está dada precisamente por lo que les estoy diciendo, por el número de canales iónicos que tenga y la conductividad de cada uno de esos canales para el ion en particular. Y el tercero de esta característica para poder calcular este potencial pues va a ser las concentraciones de esos iones a uno y otro lado de la membrana plasmática. Entonces aquí ya empezamos a integrar toda esta información, y esta información que se integra a través de la ecuación de Goldman, que también se conoce como la ecuación de Katz, pues nos va a dar el potencial de membrana que va a ser calculado en el interior de la membrana cuando dos iones positivos, que en este caso que van a ser iones univalentes, que van a ser el sodio y el potasio, y un ion negativo univalente, como por ejemplo el cloro, están involucrados. Entonces fíjense que acá ya se tiene en cuenta el cloro, pero la fórmula general no incluye, por ejemplo, el ion calcio.
que es un ion que es muy importante, pero del ion calcio no va a depender el potencial. El ion calcio va a entrar a actuar dentro de este potencial de membrana en una tercera fase para el músculo esquelético, el músculo liso, que se denomina la fase de meseta. Normalmente en el sistema nervioso vamos a encontrar tres fases principales. La primera de ellas es la fase 0, en algunos de los textos ustedes la encontrarán como la fase 1, pero es la fase de despolarización. Entonces esa fase de despolarización depende del ion sodio. La fase 2 correspondería entonces a la fase 1, dependiendo del texto correspondería a la fase de la repolarización. Entonces sube y baja, ¿sí? Entonces tiene una pendiente de ascenso mucho más recta y la pendiente de descenso es un poco más oblicua. En virtud de que en esa pendiente de descenso van a existir diferentes tipos de canales para el ion potasio. Veíamos unos que son canales de fuga para el ion sodio, que son los que van a hacer que exista esa fluctuación a uno y otro lado de la membrana, y van a ser los canales que van a ser dependientes de voltaje. Es decir, cuando el voltaje en el interior de la membrana cambia, pues la configuración de ese canal cambia y hace que ingrese masivamente, dependiente del voltaje, el sodio a la célula. Mientras que cuando hablamos de los canales de potasio, encontramos tres tipos de canales en esa pendiente de repolarización. Eso lo encuentra uno más claro en libros de electrofisiología cardíaca, y van a ser canales ultra rápidos, que son los CURE, canales rápidos y canales lentos para el potasio, ¿sí? Y vean ustedes que entonces el ion, esa para la pendiente del sistema nervioso. Para la pendiente o la espiga que observamos en el músculo cardíaco, en el músculo liso, entonces luego de esta fase de despolarización o fase 0, viene una pequeña repolarización que va a estar dada precisamente por esta ecuación, por las características que nos ha mostrado la ecuación de Nernst para el ion sodio. Y entonces se da la apertura de unos canales de potasio, y esos canales de potasio impiden que el ion sodio siga subiendo porque se invierte transitoriamente el potencial de membrana en ese nivel. Y esta situación hace que se abran otros canales que van a ser los canales de calcio. Y esos canales de calcio entonces ya no tenemos una pendiente descendente, sino que se convierte en una meseta, una línea recta, y allí es donde va a estar implicado el ion calcio bajo las características que les mostraba ayer con relación a al ingreso del calcio a través de los canales de rianodina, de los de hidropirimidina y rianodina, y la estimulación y movilización del calcio desde el retículo sarcoplásmico, para que finalmente se dé la contracción entre la actina y la miosina, y luego entonces sí va a venir la fase de repolarización. Entonces, en la línea del tiempo, esta contracción o este impulso eléctrico que ustedes están viendo acá va a ser mucho más largo en comparación a la que vemos con el sistema nervioso. Entonces quiere decir que todos los impulsos que van del sistema nervioso, que se generan a partir del sistema nervioso, van a ser impulsos extremadamente veloces, extremadamente rápidos, y por eso da cuenta de la importancia y la necesidad de que así sean, mientras que los otros impulsos pues van a ser impulsos que van a ser un poco más lentos, porque van a tener implícito un proceso adicional que es precisamente la contracción. Eso para decirles que, para recordarles que estos tres iones son los tres iones, digamos que más importantes dentro del potencial de acción, pero fíjense que ya en la ecuación de Goldman y Cass ya se incluyó uno de estos iones, que es el fluoruro, que pues va a ser el ion que va a estar involucrado como un anión dentro de este proceso, pues precisamente para poder esa diferencia o ese potencial de difusión a nivel de la membrana. Y aquí ustedes tienen entonces la fórmula. Aquí tenemos la fórmula en términos generales, pues es una fórmula que nos va a mostrar precisamente esa diferencia, ¿cierto? Ese potencial de difusión. Entonces, la concentración del ion sodio en el interior, en el exterior de la célula, interior en el exterior, para el potasio en el exterior y en el interior, y para el cloro en el interior y en el exterior. Entonces, hay varias cosas que son importantes a tener en cuenta cuando conocemos o cuando aprendemos esta ecuación, y es primero que estos van a ser los iones que van a ser más importantes desde el punto de vista de la contracción de estas fibras, tanto del sistema nervioso central como de las fibras del sistema muscular, tanto esquelético como cardíaco. Y
adicionalmente que ese gradiente de concentración de cada uno de estos iones a través de esa membrana, pues entonces claramente va a ayudar a determinar ese potencial de acción. Entonces, cuando uno ve célula como estructura, las cargas eléctricas negativas que van a estar en el interior de la membrana no están dadas o no se mencionan generalmente que dependan de este ion cloro, de esta diferencia uno y otro lado, sino las cargas eléctricas van a estar dadas principalmente por otro tipo de aniones inorgánicos, fosfatos inorgánicos principalmente, que van a estar pegados a uno y otro lado de la membrana. Pero cuando ya se pudo determinar con especificidad todos los procesos que se dan a nivel de la célula, entonces se pudo determinar que en mayor o menor cantidad las concentraciones de este anión también van a jugar un papel importante para el mantenimiento de este potencial de acción, pero sin dejar de lado la importancia que van a tener los otros aniones, en este caso los fosfatos inorgánicos, en ese mantenimiento, porque de ellos es que va a depender ese movimiento neto a uno y otro lado de esa membrana plasmática. Otra cosa que es importante es, por supuesto, como dentro de lo que les estaba mencionando, esas tres características fundamentales para que se pueda cumplir la ecuación de Goldman, pues es precisamente la permeabilidad que tenga la membrana a cada uno de esos iones. Entonces ya creo que ustedes tienen bastante claro la importancia que tienen los canales iónicos y la permeabilidad para cada uno de estos iones cuando hablamos principalmente del ion sodio y del ion potasio. Bueno, aquí tenemos. Entonces, miren ustedes que el ion cloro es un ion que tiene unas similitudes numéricas con el ion potasio en sentido inverso de la célula, pero estos van a ser los que vamos a encontrar principalmente. Entonces, como les decía, estos iones y sobre todo pues el ion cloro siendo un ion negativo, pero encontrado en una importante cantidad comparativamente con los otros, esto cuando hablamos de las diferencias de iones fuertes y los iones débiles o la diferencia de iones que sería el anion gap a uno y otro lado, entonces observamos la diferencia numérica que existe nada más con el potasio respecto al cloro, y esto pues es de fundamental actividad dentro de este proceso pues para el adecuado funcionamiento de la célula. Entonces aquí observamos en esta gráfica los potenciales de equilibrio para cada uno de esos iones. Entonces de una manera como muy general, como para que ustedes puedan entenderlo. Entonces gracias a este conocimiento del potencial de Nernst para el ion potasio, entonces podemos determinar más o menos el punto en el cual se va a iniciar la fase de la despolarización. De hecho, cuando hablamos de la hiperpolarización, entonces hay una fuga adicional de ion potasio que hace que este potencial de membrana se haga discretamente más negativo, y es ahí cuando hablamos entonces que hay un potencial principalmente hiperpolarizante. Pero cuando ustedes observan aquí al cloro, se dan cuenta de que tiene más o menos este mismo potencial, ¿cierto? De menos 90, menos 89 milivoltios. Por esa razón es que citamos principalmente el ion potasio, porque es el ion que va a estar implicado precisamente en esa fase de repolarización. Entonces, cuando se da la fase de despolarización, digamos como una tendencia natural, el ion sodio va a tratar de alcanzar su propio potencial de equilibrio, y su propio potencial de equilibrio puede ser más 61 milivoltios, es decir, que cuando yo parto de un punto cero, que en este caso sería menos 90 milivoltios, se abren los canales iónicos y empieza la entrada. Y sigan aquí la flechita, ¿la están viendo? No sé si yo aquí tengo Sí, la opción. Bueno, entonces yo no sé si yo acá tengo la opción de pizarra. Entonces, supongamos, aquí tenemos esto. Esto es menos 90, vamos por acá, listo. Entonces, aquí tengo los menos 90 milivoltios, ¿cierto? Que es de lo que estábamos hablando allí. Esto son los menos 90 milivoltios, y este potencial, esto va a depender del ion potasio, ¿cierto? Yo me encuentro en este punto.
Aquí vamos a poner como el nivel de menos 55 milivoltios, es decir, el nivel umbral, el punto en el cual se va a generar el potencial de acción. Y aquí voy a poner más 35 milivoltios, más 35 milivoltios, y aquí voy a poner el potencial de más 60 milivoltios. ¿Listo? Bueno. Entonces, normalmente, esta es la membrana plasmática. Entonces, normalmente yo voy a tener esta fuga. Esto está pasando. Entonces, entra sodio, entra, sale. Pero va a llegar un punto, va a llegar un punto en el cual esa fuga hace que el interior se haga ligeramente más positivo respecto, aquí todo es negativo, ¿cierto? Es lo que tenemos al interior. Pero se fugan unos cuantos sodios y hacen que el interior se vuelva un poco más positivo. Entonces ya no estoy en menos 90, sino que estoy en menos 60 milivoltios. Y esos menos 60 milivoltios hace que se abran unos canales adicionales y entonces se fuga más potasio, más sodio. Y eso es lo que hace que alcance este nivel. Y una vez alcance este nivel, entonces viene la fase de despolarización que está llegando. El ion sodio, bajo su ecuación de Nernst, bajo su propio potencial de equilibrio, él va a tender a alcanzar su propio potencial. ¿Por qué? Porque es la diferencia. Recuerden que es la relación que va a existir entre la concentración a uno y otro lado de la membrana plasmática. Entonces, como es un ion que se encuentra en una cantidad tan importante, va a llegar un punto en el cual, bajo su propia naturaleza, que quisiera llegar a alcanzar este punto, es la tendencia de él se quiere mover, es una tendencia, es algo que marca una pauta, pero no necesariamente se tiene que cumplir. Entonces, cuando llega más o menos a más 35 milivoltios en este punto, entonces se van a dar la apertura de unos cuantos canales de potasio y esta es la fase, esta sería la fase 0 y esta sería la fase 1, o también ustedes la van a encontrar en los textos como la fase de repolarización temprana. Y en esta meseta, entonces se va a dar la apertura para los canales de ion calcio, que como pueden ver ustedes acá, el calcio entonces va a ocasionar el proceso de acople y excitación y finalmente se va a dar entonces el movimiento del ion potasio. Entonces aquí tendría yo los menos 90 milivoltios, ¿cierto? Menos 90 milivoltios, pero observan ustedes que la pendiente cae un poquito, entonces estoy en menos 92 milivoltios. Y esto es lo que se va a denominar la fase de la hiperpolarización y luego entonces tienen que volverse a dar esos movimientos iónicos a uno y otro lado de la membrana plasmática para volver a alcanzar este nivel de menos 90 y volver a hacer exactamente el mismo proceso. Eso es lo que digamos, esto que les estoy mostrando, pues es el resultado del estudio de muchos científicos durante mucho tiempo, muchos experimentos en diferentes células, en diferentes tejidos que tuvieran estas características, pues precisamente para poderle dar una interpretación en lo más cercana a la realidad y pues esta es en este momento pues la más aceptada, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que cuando se da este movimiento de iones, acá, ese movimiento de iones, ese gradiente de concentración desde el interior hacia el exterior, pues entonces eso es lo que va a producir esto que conocemos como la electronegatividad de la membrana y pues lo que básicamente de lo que va a depender es precisamente de todas estas características para que ellos puedan movilizarse a uno y otro lado y es lo que ya conocen ustedes como esos gradientes de concentración a uno y otro lado de la membrana. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a eso, creo que usted nos decía que si el sodio sale de la célula, entonces se vuelve más positiva la parte, o sea, la parte como limítrofe de la membrana de la célula, pues en el interior, si mal no entendí. Entonces yo me preguntaba si el sodio es positivo y sale de la célula no se volvería más negativa. No, creo que tienes equivocado el concepto. Porque esta es la célula y el sodio, cuando yo digo que sale, es después de que se ha despolarizado. Entonces, cuando sale es cuando ya ha sido todo el proceso. Estaríamos hablando de este punto, no de este punto. Yo lo que te entendí es que el sodio había una fuga, pero hacia adentro, y que en ese momento llegó a alcanzar un umbral y después
y después empezaba ya a Exacto. entrar el sodio por los canales. Exacto, Sí, así ah, es, la sí. compañera. Sí, profe, lo que Ah, pasa es que sí, le había entendido como que salía primero, entonces por eso quería hacerle la pregunta. Gracias, profe. dependiendo, dependiendo del punto en el cual nos encontremos en la espiga, entrará o saldrá. En este punto, cuando yo estoy hablando de este punto, él está entrando. Aquí esto es negativo, 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 negativo y todo el exterior es positivo. Pero como les dije, esto es un equilibrio de cargas y un equilibrio no tan numérico como pueden ver acá, si se analizan estos números a uno y otro lado de la membrana. Pero esto siempre va a permitir que se mueva el sodio a uno y otro lado, solo que cuando alcance el nivel umbral de menos 55 milivoltios es cuando se van a abrir los canales, se van a abrir y él va a entrar de manera masiva al interior de la célula. ¿Listo? O sea que nos vamos a encontrar en este punto. Cuando ya el interior de la célula es menos negativo respecto al punto de partida, es más positivo, más 35 milivoltios, entonces en todo este proceso ya se han ido abriendo otros canales, ¿sí? No de sodio, sino otros canales, canales de potasio, algunos canales de cloro, que es lo que van a hacer, pero principalmente el potasio para que no se enreden más, no se vayan a enredar más. Entonces el sodio, ya este interior ya es muy positivo. ¿Y es muy positivo para quién? Para el ion potasio. ¿Y el que carga tiene? Carga positiva. Y cargas iguales se repiten. Entonces Pero, esto hace que el, diga. no, profe, yo te quería hacer una pregunta, pero sobre la meseta. Por ejemplo, cuando se abren los canales de potasio, ¿el calcio sigue entrando con pequeñas porciones? Si me permites, termino de explicarle a la No, compañera claro. que preguntó primero. Entonces, como les decía, entonces esto ya el interior de la célula es mucho más positivo. Y al ser más positivo, entonces hace que de alguna manera pues se repele el potasio y él, bajo los dos principios, los iones se mueven a través de un gradiente eléctrico, ¿cierto? Las cargas opuestas se atraen y el otro es un gradiente de concentración, de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Entonces, aquí, en este punto, el ion potasio va a tratar de moverse a través de su gradiente eléctrico. Entonces, el interior está muy positivo y el exterior está menos positivo, no es que sea más negativo, menos positivo, y por eso él empieza a moverse y aquí tenemos entonces este resultado. ¿Listo? Cuando yo decía que entra, pues es al interior de la célula, o cuando sale, pues ya es del interior de la célula al exterior para volver a llegar a este punto que siempre va a ser el punto de partida o el punto de inicio. ¿Qué preguntaba la compañera sobre la meseta? Profe, que si lo que hace el calcio es que cuando se abren los canales de potasio, pues la célula va a tender a perder positividad, pero como se necesita propagar la excitación del potencial, el calcio lo que haría es como seguir manteniendo ese valor positivo un rato más. Claro, de alguna manera sí lo hace porque efectivamente eso es lo que se necesita. Entonces, estos son iones que trabajan en conjunto, son como iones ayudadores. Y estas diferencias de voltaje dentro de esta estructura, pues hace precisamente que se abra una pequeña cantidad, supongan que solamente entró un calcio, pues se fue para el retículo sarcoplásmico y allá sí había mucho calcio y eso es lo que va, este periodo es lo que le va a dar lugar a este periodo que tenemos aquí hasta que se acoplen todas estas fibras de actina y de miocina y que finalmente pues se pueda dar esa contracción. Profe, Señora. otra pregunta, para que los canales de potasio se abran, ¿necesariamente tienen que estar totalmente cerrados los de sodio o es un proceso como en paralelo? A medida que se van cerrando de a poco los de sodio, se van abriendo los de potasio. Como les he dicho repetitivamente, no podemos hablar de que los canales estén cerrados, no todos. Como les mostré en unas gráficas, hay unos canales que se llaman los canales de fuga. Y esos canales de fuga, como su nombre lo indica, son puertas, pasadizos, que de alguna manera siempre están abiertos y son los que van a permitir que estos iones pues, se muevan a uno y otro lado de la membrana plasmática. Y en ese movimiento, por eso les estaba haciendo esta grafiquita, esto aquí, esto que están viendo aquí. Estas curvas quieren decir de que los iones se están moviendo a uno y otro lado de la membrana.
pero que la concentración que tengo aquí, respecto a la concentración que tengo aquí, generalmente va a ser la misma. O sea, llega a un punto que es la misma y su valor neto puede ser igual o cercano a 0. Entonces, lo que tienen que recordar es, primero, que este movimiento se está dando de manera continua a uno y otro lado de la membrana. 2, la gran conductibilidad que existe para el ion potasio respecto al ion sodio, solo que el ion sodio tiene dos cosas a favor, y es que él se mueve a favor de los dos gradientes, el gradiente eléctrico y el gradiente de concentración. Pero sin embargo, el ion potasio pues tiene otra cosa muy importante a favor, y es la característica que tiene su canal iónico, que es 1000 veces más conductivo para él que para el ion sodio. ¿Listo? ¿Me escucha? Sí, profe, la escuchamos. Bueno, Yo bien. tengo otra pregunta, ¿puedo? Sí, señora, claro. Bueno, ya sabemos que con con la despolarización y la repolarización, pues participan esos canales de fuga y también los canales específicos para el sodio y el potasio. Pero entonces, como sabemos que al final ya en situaciones normales, cuando la célula está polarizada, va a haber más sodio afuera y más potasio adentro. Entonces, que este trabajo ya lo haría la bomba sodio-potasio, también ocurre cuando deja de pasar, cuando ya pasó la repolarización y todo este proceso. No entiendo la pregunta. Normalmente esta parte se da solamente por la diferencia de los iones. Cuando la bomba de sodio y potasio normalmente tiene una acción en este punto, cuando está hiperpolarizada. Entonces, la función de la bomba, pues como estábamos viendo, al ser una bomba electrogénica, pues se va a encargar de hacer ese transporte activo. Y característicamente, como veíamos ayer, pues eso va a generar un consumo de energía. Entonces, esta bomba, pues lo que va a hacer es transportar sodio al exterior de la célula y potasio al interior de la célula. Y eso, pues lo que va a hacer es bombear más cargas positivas hacia afuera, va a bombear 3 sodios y va a devolver 2 al interior de la célula, y eso lo que va a ocasionar es, como para que me entiendas, un déficit neto de iones en el interior, y eso es lo que va a causar el potencial eléctrico negativo al interior de la membrana. O sea, es como si le restara más iones negativos, más iones positivos al interior de la membrana, y eso es lo que va también a colaborar con que ese potencial eléctrico al interior de la membrana sea de carga negativa. Pero esta parte, toda esta parte del potencial de acción hasta aquí se genera solamente por estos gradientes, estas características que hemos mencionado. Los gradientes eléctricos, los gradientes de concentración, las características, la presencia de los canales de fuga, la presencia de los canales dependientes de voltaje, porque eso es muy importante, esos canales que van a depender, o que su apertura va a depender del cambio de voltaje. Entonces hace que entre masivamente. Pero ya básicamente por esos 3 tipos de canales que tenemos acá del ion potasio, entonces puede movilizarse un poco más de ion potasio, y esa pequeña movilización va a dejar que el interior de la célula sea un poco más negativa respecto al interior, un poco más negativa, menos 92, menos 93 milivoltios. Entonces, para volver a restablecer ese potencial de reposo que se ha establecido en menos 90 milivoltios, entonces viene la bomba de sodio y potasio y colabora sacando 3 sodios, pues, o sea, no es literal 3 sodios, ¿no? Eso pueden ser muchos más dentro de una estructura celular, pero es como para tratar de dar una explicación dentro de lo académico a cómo se restablece el potencial de acción. Entonces saca unos cuantos sodios e ingresa unos cuantos potasio, y al sacar más sodio que el potasio que está ingresando, pues eso, o sea, estoy sacando 3, estoy metiendo 2, pues estoy quedando con un déficit de 1. Entonces ese déficit de 1 se va a traducir en una electricidad, en una carga eléctrica ligeramente más negativa en el interior de la membrana con respecto a los otros. Va a generar un déficit, y eso es lo que permite pues que el potencial
pueda restablecerse a este punto. Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos estos 3 iones en el desarrollo de los potenciales de membrana en las fibras nerviosas y musculares, así como en las células neuronales del sistema nervioso, pues vamos a encontrarlos implicados, pero como les decía, el ion cloro pues tiene una acción quizás un poco más notoria cuando hablamos del aparato digestivo y cuando hablamos del aparato renal, y más pues cuando hablamos de las diferencias de iones fuertes, o sea, el DIP o el anión GAP, cuando hablamos de la homeostasis relacionada con los potenciales de hidrógenos o el pH, ¿no? El gradiente, pero pues finalmente estos 2 iones, principalmente el sodio y el potasio, esas diferencias de concentración, pues van a determinar ese voltaje a través del potencial de membrana. Y la importancia cuantitativa de cada uno de los iones para determinar el voltaje, pues va a ser directamente proporcional a esa permeabilidad de la membrana para ese ion particular, como estábamos viendo. Entonces, como les decía, ese gradiente de concentración de iones positivo desde el interior de la membrana hacia el exterior es lo que va a provocar, esa es la respuesta a lo que la compañera estaba preguntando. Entonces va a producir esa electronegatividad de la membrana, es decir, que el interior de la membrana pues quede ligeramente más negativo respecto al exterior, que va a ser más positivo. Y principalmente estos aniones negativos que no son difusibles en el interior van a crear esa electronegatividad en el interior. Y dentro de esos aniones negativos no difusibles, pues tenemos precisamente los fosfatos inorgánicos. La permeabilidad de los canales de sodio y potasio sufren cambios rápidos durante la transmisión del impulso nervioso. Como les decía, pues se van a abrir unos dependientes de voltaje o van a pasar de compuertas abiertas a compuertas cerradas. Mientras que la permeabilidad de los canales de cloro pues no cambia mucho durante este proceso. Quizás esta es la razón pues por la cual se sabe que genera parte de esa carga eléctrica negativa, pero los iones pues que tienen mayor actividad o son mucho más dinámicos desde el punto de vista de la membrana plasmática, pues van a ser precisamente el ion sodio y el ion potasio. Esta gráfica pues nos está mostrando más o menos lo que les estaba yo señalando a ustedes en con el tablerito, que era pues mostrarles cómo es que se va a dar ese potencial eléctrico. Entonces los cambios, aquí tenemos entonces este que se encuentra en menos 90 milivoltios, que es el potencial de reposo, y cómo a medida que van cambiando, miren cómo se invierten entonces estas fibras. Aquí estaríamos en la fase de repolarización, ¿cierto? Pero a medida que se va generando ese cambio de iones o de cargas eléctricas, pues entonces se va generando un nuevo potencial de acción hasta que llegamos a este nivel cero. Aquí no estamos, hemos pasado el nivel umbral, pero no hemos llegado a completar el potencial. Entonces observan ustedes la diferencia de cargas que van a encontrar en este ejemplo, cargas positivas, cargas negativas, y que hay una diferencia cuantitativa importante, pero generalmente constante. Es más o menos lo que nos quiere mostrar esta gráfica. ¿Cuál es entonces el potencial de membrana en reposo en las neuronas? Entonces estábamos hablando de que podemos encontrar alguna variación, alguna diferencia dependiendo del texto que estemos revisando, pero en términos generales hablamos de menos 90 milivoltios y ya vimos cuál es la explicación para hablar de esos menos 88 o menos 90 milivoltios. Entonces, a nivel de las neuronas, pues el proceso que hemos descrito, pues prácticamente se va a dar de la misma manera, solo que a diferencia de lo que ocurre en el músculo esquelético, pues va a carecer de esa fase de meseta, sino que vamos a tener principalmente esa pendiente ascendente rápida, vertiginosa, que yo les decía a los estudiantes o les hacía la similitud, es como cuando van a un concierto y abren las puertas del estadio o del lugar donde se va a hacer el concierto. Entonces toda la gente está agolpada en la puerta, pero tan pronto como abren esa puerta, entonces eso se convierte en una estampida humana y hace que corran todas las personas a ubicar su puesto en las sillas del concierto. Entonces aquí es más o menos lo mismo. Al comienzo van empujando la puerta, van empujando, entonces ese sería la similitud con el movimiento de iones a uno y otro lado de la membrana plasmática. Pero no es suficiente, no pueden generar ese umbral, no alcanzan a llegar a ese nivel umbral, no pueden generar potencial de acción. Pero una vez se abre,
pues sencillamente entonces ingresa masivamente el ion sodio y eso hace que esa pendiente de ascenso sea una pendiente rápida. La pendiente de ascenso es una pendiente rápida para luego cursar entonces con una pendiente de descenso que va a ser un poco más lenta y eso pues lo observan ustedes en las gráficas, que no es una línea recta sino que es una línea oblicua, que da cuenta pues que va a tomar un poco más de tiempo. Entonces ese potencial pues va a ser el potencial como más característico que vamos a encontrar en las neuronas y pues como estábamos viendo hace un momento, entonces cuando se llega a ese punto de hiperpolarización, entonces interviene un tipo de transporte activo que es a través de la bomba de sodio y potasio, que lo que va a hacer es movilizarme pues activamente el sodio y el potasio a uno y otro lado de la membrana plasmática pues para tratar de devolver ese estado de electronegatividad. Entonces, estos son los gradientes en términos generales que vamos a tener gracias. Los gradientes que vamos a tener a uno y otro lado de la célula nerviosa, la bomba de sodio. Y fíjense ustedes que en esta gráfica pues estamos hablando principalmente del ion sodio y del ion potasio como los iones principalmente implicados. Entonces, dentro de la célula nerviosa a uno y otro lado, entonces vamos a tener ion sodio, en el interior 14.000 equivalentes, potasio 4.000 equivalentes afuera y 140 en el interior. Y la relación iónica, entonces, cuando nosotros hacemos esta relación, o sea, tengo 142.000 equivalentes, 14.000 equivalentes en el interior, dividido entre los 142 que tengo en el exterior, entonces me va a dar una relación de 0.1. Y fíjense ustedes que cuando se hace con el ion potasio me está diciendo que tengo una relación dentro y fuera de la célula de 35. Entonces es una relación bastante importante, bastante grande la que vamos a tener a uno y otro lado de esa membrana plasmática. Hay otro concepto que es muy importante y es este que es el de la fuga de potasio a través de la membrana de la célula nerviosa. Entonces, en esta gráfica, pues ustedes están viendo este canal iónico, ¿cierto? Y aquí nos dice que tiene un filtro de selectividad, o sea que es un canal que puede ser mucho más específico para el canal, para el ion potasio. Entonces este podría corresponder, así como hablábamos de que hay unos canales de fuga, también existen unos canales de fuga para el ion potasio y la membrana de las células nerviosas, a la cual, pues entonces, comparativamente con lo que veíamos que el ion sodio estaba haciendo esto a uno y otro lado de la membrana, pues el ion potasio también va a hacerlo a través de sus propios canales. Entonces, empiezan ustedes a entender por qué le resulta como tan difícil a la célula llegar de este menos 90, ¿cierto?, a este menos 55, perdón, que es el punto en el cual pues se va a dar la despolarización, porque no va a ser solamente por dependencia del ion sodio, porque el ion sodio entonces va fugando y se va haciendo una sumación, y esa sumación pues podría eventualmente hacer que este potencial de acción cambiara. Pero como también existen estos canales de fuga para el ion potasio cuando hablamos de las células nerviosas, entonces hace que él se filtre aun cuando la célula se encuentra en reposo, y eso pues va a hacer también entonces que funcione como una especie de impedimento para que se esté dando de una manera como tan sencilla, por decirlo de alguna forma, ese potencial de acción. Estos canales de potasio, pues característicamente no necesariamente van a ser de fuga, ¿no? No necesariamente van a ser específicos únicamente para este ion, sino que ocasionalmente podrían servir también para el ion sodio. Solo que ustedes deben recordar de que normalmente pues existe una mayor permeabilidad de los canales iónicos al potasio comparativamente con los del ion sodio. Y pues eso ya es una característica, digamos, natural a estos canales iónicos, y esta diferencia, ¿no?, de permeabilidad o de conductividad a uno u otro ion, pues va a tener un papel fundamental cuando el potencial de reposo se abre. Bueno, entonces, ya habiendo entendido un poquito, o sea, nos fuimos desde lo más sencillo, como una receta de cocina, entonces nos fuimos con cada uno de los ingredientes. Entonces, ahora ya podemos empezar a describir cómo es el origen del potencial de membrana en reposo. Entonces,
Todos estos factores que hemos estado viendo, esas diferencias de iones a uno y otro lado de la membrana, estos potenciales eléctricos que estamos viendo acá, esta relación del interior y el exterior del ion potasio comparativamente con lo del sodio a uno y otro lado de la membrana, pues van a ser factores que son supremamente importantes pues para poder establecer eso que conocemos como el potencial de membrana en reposo, que generalmente se establece alrededor de lo menos 90 milivoltios. Entonces, parte de estos atributos o de estas características, pues va a ser precisamente el movimiento de los iones. Entonces, en la primera figura, aquí nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con el ion potasio. Estos cositos que ustedes están observando acá, pues que pueden corresponder como los canales que van a estar abiertos a uno y otro lado de la membrana plasmática, pues para permitir precisamente ese movimiento del ion potasio a uno y otro lado. Entonces, si nosotros, basándonos en lo que veíamos acerca de la ecuación de Nernst, si el potencial de la membrana fuera causado, recuerden que el potencial de Nernst es individual para cada ion, ¿cierto? Pero eso es, digamos, un escenario académico nada más, es un escenario hipotético, porque para que se pueda dar el potencial de acción y para que se pueda establecer un potencial de membrana y se pueda generar un potencial de acción, pues se necesita el concurso de todos estos iones para que puedan darse esos movimientos y generar estos equilibrios a uno y otro lado de la membrana plasmática. Entonces, si nosotros asumiéramos que es el ion potasio, el único ion que estuviese involucrado, entonces cuando el potencial de membrana es causado completamente por la difusión del potasio solo, entonces estableceríamos que existe este potencial que sería de menos 94 milivoltios, ¿cierto? Entonces el potencial de Nernst correspondiente a esa relación pues sería precisamente eso, porque el logaritmo de 35 es 1.53 y esto pues multiplicado por el menos 61 pues nos va a dar el menos 94 milivoltios, que es más o menos lo que estábamos viendo en la fórmula, en la ecuación anterior de Nernst, ¿cierto? Entonces, si los iones potasio fueran el único ion involucrado en la generación de ese potencial de reposo, pues entonces el potencial de reposo dentro de la fibra pues sería igual a menos 94 milivoltios, tal como lo estamos viendo aquí en esta figura, ¿cierto? Pero cuando nosotros entonces hacemos lo mismo con el ion sodio, entonces observamos acá estos cuatro orificios que observamos acá, le vamos a adicionar que ion potasio, entonces le adicionamos un poquito de permeabilidad al ion sodio, ¿cierto? Un poquitico. Entonces vamos a encontrar que hay una pequeña, comparativamente, una pequeñísima difusión de esos iones sodio a través de esos canales de fuga del ion potasio. Y esa proporción de iones sodio desde el interior hacia el exterior de la membrana pues va a ser tan solo de 0.1, como estábamos viendo en la gráfica anterior, ¿cierto? En la división anterior 44.5, entonces dividido entre 140 nos daba 0.1. Lo que nos daría entonces un potencial de Nernst calculado para el interior de la membrana de más 61 milivoltios. Entonces, ya cuando integramos estos dos conceptos, pues nos damos cuenta de que ese potencial de Nernst para la difusión de potasio que teníamos aquí de menos 94 milivoltios nos obligaría a preguntarnos, bueno, si fuera solamente el potasio el que estuviese involucrado en este proceso, ¿cómo es que se da ese proceso de interacción entre el sodio y el potasio teniendo en cuenta estas diferencias de voltaje que tengo aquí a uno y otro lado de la membrana? Y fue entonces cuando los científicos, al hacer estos análisis, pues se dieron cuenta de que no podían hablar de manera independiente de lo que hacía el ion sodio, ni de manera independiente de lo que hacía el ion potasio, y fue cuando entonces integraron estos conceptos a través de, o intentaron mejor responder esta pregunta a través de la ecuación de Goldman, que pues como ya vimos lo que hace es integrarnos las concentraciones tanto en el interior como en el exterior de los principales iones responsables o involucrados en este proceso. Entonces, las conclusiones que nosotros podemos sacar al observar estas gráficas es que si la membrana es muy permeable, como lo ven ustedes acá, al ion potasio,
pero lo es solo ligeramente al ion sodio, pues es lógico pensar que entonces la difusión del potasio contribuye de una manera mucho más importante a la generación de ese potencial de membrana dentro de esta célula nerviosa cuando lo comparamos con el ion sodio. Entonces, cuando hablamos de una fibra nerviosa, la permeabilidad de la membrana al potasio va a ser más o menos de 100 veces mayor que la permeabilidad al ion sodio, y esto pues está dado precisamente por esto, por la presencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa permeabilidad, ¿de qué depende? De los canales iónicos, de que esos canales iónicos son más permeables al ion potasio que respecto al ion sodio. Entonces, al usar esta ecuación de Goldman, pues nos va a dar un potencial dentro de la membrana, que es lo que observamos acá, de menos 86 milivoltios, que va a estar pues bastante cerca al potencial de membrana del potasio, como se está mostrando aquí. Entonces, cuando ese potencial de membrana es causado por la difusión de los iones de sodio y potasio, más el bombeo de esos dos iones por la bomba de sodio y potasio, es cuando entonces vamos a tener este reflejo neto, y es de la manera como se va a poder determinar ese potencial de acción. Entonces, esta es una gráfica que de manera general les muestra a ustedes, y el libro pues se los describe con mucho más detalle, la manera como a través de los laboratorios, los estudios en los laboratorios, entonces se pudo poder determinar con unos electrodos estas corrientes eléctricas en esas pequeñísimas fibras nerviosas, y eso pues entonces se tradujo o se plasmó en estas gráficas, que son las que hemos estado repasando y mostrándoles. Entonces acá les muestro a ustedes el menos 90, que corresponde más o menos a este valor muy cercano. Recuerden que no hay que ser tan papistas, y pues que siempre podemos encontrar unas pequeñas diferencias, y que van a depender incluso de la dieta, por supuesto. O sea, qué tanto sodio consumo, qué tanto potasio consumo, porque eso es lo que me va a dar el equilibrio a uno y otro lado de la membrana. De qué otra manera pues puedo adquirir estas concentraciones iónicas. Entonces, todos estos procesos se van a resumir, todo lo que hemos visto se resume en esta gráfica. Todo lo que vimos era para llegar a este punto, donde observan ustedes esta pendiente de despolarización, que es una pendiente ascendente. Aquí entonces tenemos la fase de repolarización. Aquí nos faltaría un poquito más abajo para que habláramos de la hiperpolarización, y observan ustedes la velocidad con la que se genera este potencial de acción. Esta gráfica solo pues para recordarles lo que ya les venía mencionando. Entonces hay diferentes tipos de canales de sodio. Hay unos canales, como veíamos, de fuga, y hay otros canales que son dependientes de voltaje. Entonces, dependiendo del nivel de voltaje que se encuentra en el interior de la membrana, observen ustedes que cuando la célula está en reposo, ¿cómo están esos canales dependientes de voltaje? Inactivados. Entonces, la compuerta, esta compuerta, dice compuerta de activación, compuerta de inactivación, está cerrada. Entonces, la de activación, que sería la que abre la puerta, se encuentra cerrada hacia el exterior. La de inactivación, pues, está abierta. Pero no pasa nada, pues porque el sodio necesita ingresar. Pero cuando a través de esos canales de fuga, o sea, otros canales, ingresaron pequeñas cantidades de sodio y hacen que se cambie discretamente ese potencial de acción hasta alcanzar precisamente ese nivel umbral, pues entonces hace que la compuerta se pase de un estado inactivado a un estado activado en su totalidad, y el sodio pueda ingresar del exterior al interior de la célula. Y cuando se inactivan, pues entonces allá, recuerden ustedes, y el potencial de inercia, entonces él va a intentar alcanzar su propio potencial, y antes de que lo alcance, o sea, cuando tenemos el más 35 milivoltios, entonces se cierra esta compuerta e impide que el sodio continúe ingresando a la célula, porque de otra manera pues sería muy difícil sacar todo ese sodio. La bomba de sodio y potasio no sería suficiente para poder extruir toda esa cantidad de sodio. Y aquí observamos lo que está ocurriendo con estos mismos canales, lo que correspondería con canales de potasio, también dependientes de voltaje, y ocurre exactamente en el mismo sentido como lo estamos viendo para el sodio, pero en este caso pues para el potasio. Acá, esta gráfica de su libro, pues les está mostrando a ustedes cómo, la manera pues como se han hecho esos estudios o la identificación de cada uno de estos procesos a uno y otro lado de la membrana.
esta gráfica pues es una gráfica que nos muestra con mucho más detalle cada uno de estos procesos. Y aquí tenemos entonces los electrodos de voltaje, los electrodos de corriente, y con un amplificador, con la utilización del amplificador, pues se puede hacer esta graficación, ¿no? Aquí lo que nos está midiendo es la conductancia, es decir, la capacidad que tenga ese ion para ese canal iónico, pues para permitir el paso libre de un ion en particular. Entonces aquí estamos en el nivel de reposo y observan ustedes acá lo que está pasando con los canales de sodio. Entonces esta pendiente nos muestra la activación de los canales de sodio y vemos acá, miren esta gráfica que es ligeramente diferente a la que estábamos viendo, que acá nos menciona que se inactiva a los más 35 y eso es lo que me refería, miren acá. Entonces la conductividad a más 30 entonces se altera y los canales empiezan a inactivarse como lo observan ustedes acá. Y miren ustedes entonces lo que está ocurriendo con el ion potasio, que es bastante interesante. Observen ustedes cómo ellos van teniendo una apertura mucho más lenta. Siempre hemos hablado hasta acá de que se da la apertura de los canales de sodio, pero también les estaba diciendo que hay una apertura progresiva de canales de potasio y esta gráfica nos está mostrando eso. Entonces, estas dos cosas en conjunto pues son las que evitan que para el caso de la despolarización el ion sodio pues alcance su propio potencial de más 65 milivoltios, porque se va dando esa apertura de canal de potasio. Entonces, primero una apertura súper rápida, que es la puerta del concierto que se abrió y entró masivamente el ion sodio, pero ya en este punto, pues vamos a encontrar que ya hay una apertura de canales de potasio suficiente y hace que se vaya invirtiendo progresivamente ese potencial de membrana. Aquí, esta gráfica entonces nos está mostrando de manera independiente la conductancia para el ion sodio y para el ion potasio, cada uno de los eventos. Esto pues prácticamente explica la manera como se dan todos los eventos de despolarización y repolarización. Y notan ustedes que siempre mencionamos el ion sodio y el ion potasio como los iones más importantes cuando hablamos del sistema nervioso central. Bueno, no sé si tengan preguntas. ¿O por ahora todo está claro? Profe, pues no sé, más que una pregunta es como una aclaración. Y no sé, pues perdón si ya lo dijo y ya disculpe, pero quería rectificar si estos canales de fuga que al final van a ayudar a que la célula independientemente se haya despolarizado y posteriormente repolarizado, van a ayudar a que esta célula vuelva a su potencial de reposo, por decirlo así, o sea, siempre van a estar funcionando, a diferencia de los canales específicos para sodio y potasio. Sí, siempre van a estar funcionando porque ellos son canales de fuga que no solamente van a depender de la fuga como tal, sino ellos también van a trabajar. Recuerden que ellos van a estar permanentemente abiertos, pero el movimiento de los iones, ¿de qué va a depender? De la concentración, de la polaridad y básicamente es eso. Entonces, cuando ellos se están moviendo a uno y otro lado, siempre va a existir la tendencia a restablecer el potencial, ¿sí? Entonces, siempre va a generarse ese movimiento a uno y otro lado de la membrana a través de esos canales que serían como los canales de rápido acceso, ¿sí? Pero en conjunto, cuando ya se genera el suficiente potencial o el voltaje, cuando se genera el suficiente voltaje, pues es cuando se da la apertura de los canales iónicos, ¿sí? Dependientes de voltaje, que es de donde va a depender la movilización mucho más activa de los iones a uno y otro lado de la membrana. Pero sí, obviamente cuando a medida que se van dando estos procesos, o sea, si ya alcancé la despolarización, entonces hay unos canales de fuga que van a permitir la movilización del ion potasio, ¿sí? Luego, pues entonces va a estar implícito los canales más activos del ion potasio para iniciar la repolarización, pero de la misma manera, a medida que él está reingresando a la célula, tiene que estar saliendo el ion potasio, el ion sodio, ¿listo? Para poder restablecer, porque si se mueve solamente el sodio, pues llega a un punto basado en estos conceptos del gradiente de concentración y el gradiente eléctrico que tienen que moverse a uno y otro lado de la membrana, ¿cierto? Siempre a favor de esos gradientes. Entonces, siempre tienen que estar abiertos los unos, ellos siempre van a estar abiertos y los otros pues van a depender básicamente de los voltajes. Sí, y
Ellos junto con la bomba sodio-potasio que pues según la gráfica que nos indicaron ahí no es que aporte demasiado, pero pues al final va a controlar un poco también para alcanzar ese equilibrio, ¿no? Claro, al final, quizás su actuación más importante, y es lo que la literatura nos muestra, de que su actuación más importante va a ser es al final del potencial, o sea, en el restablecimiento del potencial de membrana, porque una cosa es el potencial de membrana y otro es el potencial de acción. El potencial de membrana es ese nivel de equilibrio a uno y otro lado de la membrana plasmática, es decir, cuando la célula se encuentra en menos 90 milivoltios. Pero recuerden siempre que nunca está en menos 90, siempre hay una pequeña diferencia de cargas a uno y otro lado de la membrana, pero que la suma neta va a ser igual a cero. Entonces, ese es el potencial de membrana en reposo. Y cuando yo hablo del potencial de acción, van a ser todos estos eventos que van a desencadenar esa fase de despolarización, de repolarización temprana, de meseta, de repolarización, de hiperpolarización en la célula muscular y de despolarización y repolarización, incluso hiperpolarización en la célula nerviosa. Ok, profe, gracias. Con gusto. Profe, por ejemplo, lo que estábamos hablando de ahorita, de que, bueno, los canales de fuga siempre se van a encontrar, pues, abiertos, pero ahorita que veíamos en la última imagen, que veíamos la pendiente, que después de que se abren los de sodio, se abren los de potasio, esos que se abren también son canales voltaje dependientes de potasio, ¿verdad? Claro, claro, o sea, es que esos canales de fuga son canales que van a permitir esas fluctuaciones que yo les estaba mostrando, ¿sí? Entonces, digamos que en la naturaleza de estos potenciales de membrana que son realmente apasionantes y entiendan que son maravillosos cuando uno logra dimensionar lo que está ocurriendo a nivel de la célula, porque es que eso es lo que permite que estemos vivos. O sea, todo lo demás es necesario, claro, sí, necesitamos los alimentos, claro, formación de proteínas, claro, necesitamos el agua, fundamental. Pero si no existe esta diferencia de iones, si no se mantiene esta electroneutralidad, estos gradientes eléctricos a uno y otro lado de la membrana, pues sencillamente no hay funcionamiento. Y eso lo veremos, o pueden irlo leyendo con el automatismo del nodo sinusal. Entonces, ¿cómo es que funciona? A la cuarta semana de gestación, el nodo sinusal empieza a disparar. Antes, un poco antes empieza a disparar. Entonces, esa capacidad de automatismo intrínseca que tiene. Y es realmente maravilloso cuando veamos esos aspectos, como en esas pequeñas estructuras que son del tamaño de la cabeza de un alfiler, que están compuestos por un número importantísimo de células y que tengan unas características que, por ejemplo, a nivel del nodo sinusal, la fase de despolarización no depende del sodio, sino que depende del calcio, ¿sí? Solamente ahí, es la única parte del cuerpo donde ocurre. Y cómo desde que somos embriones, desde la tercera, cuarta semana de gestación, ya se han generado esas diferencias de potencial y es lo que hace que esta estructura empiece a latir durante 50, 60, 70, 80 años. Si ustedes sacan una cuenta, cuántos latidos tenemos por minuto, cuántos tenemos por día y cuántos tenemos por año, pues eso es un trabajo descomunal, impresionante. Entonces, cuando uno alcanza a dimensionar estos conceptos, esto que hemos visto hoy, es cuando uno le da realmente la relevancia y la importancia a este proceso. Por eso es que nos demoramos un poquito más aquí, porque precisamente es el principio de todo. O sea, sí, si el núcleo no funciona, pues no funcionamos, pero es que si no hay esa diferencia eléctrica, pues sencillamente no hay cómo transmitir las señales. Y el núcleo puede hacer muchas cosas, pero si no tiene cómo transmitir las señales, pues ahí quedó. Entonces, esta parte es fundamental. Esta parte es fundamental. Yo entiendo que es un poco complejo al comienzo. Hay que leerlo, hay que releerlo, pero poco a poco uno va entendiendo. Y esto realmente es, digamos, el punto de partida para el entendimiento de muchos otros procesos. Seguramente en un año ustedes no se van a acordar de la ecuación de Nernst ni de la ecuación de Goldman, pero sí seguramente van a recordar lo que es un potencial de membrana, lo que es un potencial de acción y la importancia que tenía esa diferencia de cargas a uno y otro lado de la membrana plasmática. Lo que vimos hoy es la explicación científica, lo que los científicos han hecho a lo largo de nuestra historia para podernos decir, mire, es que esto funciona de esta manera. Esto no es como quizás lo habíamos planteado hace tantos años, sino que esto funciona es precisamente porque hay unos canales así, ya sea unos rápidos, unos lentos, unos de fuga.
y hay unos iones con estas características y que hacen que se muevan a uno y otro lado de la membrana, pero es que cada ion es independiente. Y si nosotros miramos cada ion, pues cada ion va a tener un potencial. Y ustedes que recién pasaron por bioquímica y pues lo deben magnificar aún más cuando hablamos pues, de las cargas y de los electrones y de todas estas cosas maravillosas que tenemos. Entonces, quizás ustedes en este momento pues, pueden magnificarlo un poco más. Pero es realmente un campo apasionante, es interesante y ojalá pues haya podido transmitirles a ustedes la importancia de estos aspectos y que se motiven a leer y profundizar un poquito más. Yo personalmente aprendí un poquito más de esto leyendo electrofisiología cardíaca, pero pues ya era médico, no me puse a leer esas cosas, porque es un poco más complejo y de hecho tengo un libro solo de electrofisiología cardíaca. Entonces pues ahí pude entender un poquito más estos conceptos. Pero por ahora lo que me interesa que ustedes sepan es esto. Ese es el punto de partida y ya pues a discreción de cada uno podrán ir profundizando un poquito más en ellos. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces los dejo descansar. Gracias, profe. Bueno, Vale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe.